Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate. Del sinsentido a la plenitud. Bienvenidos, familia de Valora. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este miércoles de bendición. En miércoles tenemos Testigos de Esperanza. Y el día de hoy tenemos un programa testimonial bellísimo. Fanny nos va a acompañar en un momento más. Ella hace ya asesoría familiar, pero va a contarnos su historia. Vamos a hablar cómo desde el sinsentido se puede caminar hasta la plenitud de vida. Desde un momento de su vida en que él no encontraba sentido a nada, ella pasa por proceso de depresión, nos va a ir contando todo en su vida hasta cómo llega a este punto de plenitud, de sentirse feliz. Tal vez tú estés pasando por un momento difícil, tal vez estés sintiendo que no tiene sentido la vida, que a dónde vas o para qué vas, o que te han decepcionado demasiado. ¿Sabes? Hay esperanza, hay un buen final, porque Dios, que es Padre de amor, está siempre pendiente de nuestro bienestar. El día de hoy platicaremos con Fanny. Voy a recibirla con muchísimo cariño. ¿Cómo estás, Fanny? Hola. Hola, Qué preciosa. gusto estar aquí. Encantada de recibirte. Muchas gracias. Hemos titulado este programa así, del sinsentido a la plenitud de vida. Y creo que tu testimonio puede llenarnos de esperanza a muchos. Sé que hay muchos que están pasando momentos difíciles, tormentosos, se están dando cuenta de muchas injusticias vividas a lo largo de su vida, de personas que les decepcionan. Hay momentos duros, pero estos testimonios nos renuevan la esperanza. Súper bienvenida, Fanny. Ella forma parte de este gran equipo de asesores en Valora y nos va a contar con humildad, con docilidad, porque siente que es un llamado de Dios, la historia de su vida. Así es que, Fanny, súper bienvenida. Queremos conocerte. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres Muchas tú? gracias. ¿Cómo Muchas era tu gracias, vida? Lupita. Adelante. Estoy muy emocionada, la verdad, de estar aquí. Digo, siempre abrir el corazón es un poquito de nervios, ¿no? Siempre, Claro. pues, impone un poquito, pero aquí estoy, siendo exactamente como dices, dócil. Y sí creo que puede ser como ese llamado a esas personas que están pasando por eso, que han pasado por eso y que pues les puede dar una esperanza. Entonces, ¿quién soy? Ay, qué complejo. Bueno, pues para que me conozcan un poquito más hablando de mi infancia, vengo de una familia chiquita. Nosotros somos 3 hermanos. Yo soy la sándwich, tengo una hermana que es mayor que yo por 11 años y un hermano más chiquito. Le gano por 8. Yo diría que tuve una infancia pues relativamente normal, o sea, como todos los niños. Tengo recuerdos buenos, tengo recuerdos no tan buenos. En particular, en mi infancia estuvo muy marcado el alcoholismo de mi papá. O sea, en mi casa estuvo presente esta adicción. Y creo que muchas familias que puedan pasar por eso, pues saben que es algo muy doloroso y muy difícil y que marca de manera muy especial y muy sensible a todos los miembros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo recuerdo a mi papá trabajando, a mi mamá trabajando, independientemente del alcoholismo de mi papá. Tengo un papá muy cariñoso, sumamente tierno, escucha muchísimo y tanto para mi papá como para mi mamá, el que su familia, a pesar de que fuera chiquita, estuviera unida, siempre fue algo muy, muy, muy vital, ¿no? Y es algo que nos inculcaron desde muy chiquitos. Entonces, bueno, mi papá trabajaba, a pesar de, pues, tener este problema, mi mamá también, y yo estuve mucho tiempo a cargo de mi hermana. No la considero como mi mamá, pero sí ella hacía, pues comíamos juntas, iba por mí a la escuela, yo iba con ella a la escuela y todas esas cosas. Entonces, tengo este ejemplo de mi hermana muy marcado. Mi hermana es sumamente dulce, sumamente tierna, o sea, ella siempre me cuidó de una manera muy, muy especial, ¿no? Entonces, pues ese es un recuerdo muy bonito, a pesar de los otros.
un poquito hablando de mi infancia escolar, pues yo sentía que eso era normal, ¿eh? O sea, yo no veía como, sí sabía que era algo malo el alcoholismo de mi papá, y obviamente pues a mi mamá no le encantaba y eran discusiones sobre todo, pero no hubo violencia como tal, o sea, era algo que nos molestaba. Entonces, pues yo pensando que esto era normal, en la escuela tengo también una gran bendición de que mi abuelita paterna era maestra donde yo estaba, donde yo estudiaba. Entonces, pues me encantaba. Uno de las grandes cosas que yo rescato al hacer como que todo este recuento es que el estudio para mí ha sido algo maravilloso y algo que me ha llevado a encontrarme con la verdad. Pero bueno, a pesar de que a mí me gustara mucho esto, pues a mis compañeritos como que no les agradaba tanto la idea, ¿no? Entonces, el bullying no faltaba y siempre mis esfuerzos yo los veía como invalidados en cierto sentido o no reconocidos precisamente en este ámbito, en el ámbito escolar. Entonces yo me esforzaba y mi abuelita me llevaba a su casa a hacer tareas y todo, pero siempre era como el típico de, ay, no, pues a ella no, la pasan porque es pues la nieta, ¿no? La Ajá. nieta. Y yo así como de, ok, pues no. Pensaba que no me iba a afectar, pero hubo un momento en el que sí me afectó mucho. Ya casi para terminar la primaria, había niños que pues eran un poquito violentos, que sí eran un poquito más pasados de lo normal en la llevadera, como quien dice. Y yo siendo una niña muy tímida, porque no hablaba, era sumamente insegura, creo que también parte de esto por lo que pasaba con mi papá, pues yo siempre estaba como que sola, ¿no? Mi contexto era de adultos. O sea, sí tenía primos, claro, y convivía, pero eran más los adultos que estaban conmigo que los niños. Entonces me era muy difícil hacer amistad y vincularme y pues no sé, creo que no para mis compañeros pues eso no era normal. En este tiempo yo comienzo, ya más grande lo logré detectar, pero yo comienzo con una depresión muy grande. O sea, yo me sentía que no merecía nada, que por más que me esforzara, o sea, pues no había nada que yo pudiera aportar al mundo, ¿no? Pero pues no manifestaba tristeza, sino lo que manifestaba era enojo. Entonces yo empiezo como a ponerme muchísimas máscaras de la niña ruda, de la niña peleonera, la niña rebelde, que no le afecta nada. Y así salgo la escuela, ¿no? La primaria. Y llego a la parte de la secundaria donde fue pues sumamente peor. Yo la verdad sí considero que fue una etapa muy crucial y por eso importante mencionarla, porque no tenía una buena formación ni información también. Mis medios pues no eran los adecuados, o sea, las lecturas que tenía, la música que escuchaba, las personas con las que me juntaba, que incluso pues eran mayores que yo, pues tenían otro tipo de hábitos, ¿no? Y despierta en mí, aquí en esta época, algo, o sea, yo lo veo así como que algo quería salir desde dentro de mi corazón y era como, tiene que haber algo más. O sea, tiene que existir algo más que esta vida, algo más que lo que yo he conocido. Porque a pesar de que sabíamos que había muchas cosas mal y que éramos unidos en cierto sentido, pues no era algo de lo que se hablara. O sea, pues solamente estaba como que ahí, como cuando lo que dicen, ¿no? El elefante en tu sala que no logras verlo. Entonces, bueno, yo en la secundaria, por mi personalidad, desarrollo como este límite, ¿no? Y me centro muchísimo en los sentimientos y en la razón. O sea, o estaba completamente enojada y con todos me desquitaba eso, o estaba tirada 3 días en la cama sin querer despertar, ¿no? Entonces, súper rebelde en la escuela, en mis calificaciones, hasta eso que nunca fueron las más malas, porque como lo mencioné, amaba estudiar, o sea, era mi salvación, pero yo no lo lograba ver, porque claro, no buscaba en el lugar adecuado. Empiezo a tener mucha depresión, muchas crisis de ansiedad. Justamente en la secundaria, yo lo que quería era pertenecer. O sea, yo recuerdo que decía, no es que yo tengo que pertenecer a un lado, porque si bien creo que aquí muchos de los adolescentes nos centramos en lo de afuera, ¿no? Sí. O sea, no queremos escuchar a la familia, pensamos que ellos es como que el mal consejo, como que nos dicen
pues por ahora sí que frenarnos y nosotros queremos ser libres. O sea, quien menos nos entiende evidentemente es nuestro papá o nuestra mamá o nuestros hermanos, ellos nos quieren reprimir. Entonces yo sentía estas ganas de decir, no, es que quiero ser libre y ahí oscilaba el límite, ¿no? Como decir, voy a ser libre, voy a hacer y deshacer y en extremo y de repente, pues mejor estar en la cama y llorar y llorar y llorar y un deseo muy grande de morir, porque realmente eso era como que lo que más luchaba, aparte de que estaba como ese algo más, o sea, en el fondo de mi corazón, como no lo llenaba con lo que tenía que ser llenado, pues yo quería morir. Ujú. Vengo de una familia católica, afortunadamente mi mamá es practicante, digo mi papá un poquito menos, pero siempre estuvo presente como que Dios en mi vida, pero jamás estuvo como un Dios cercano, ¿no? Obviamente hice mi primera comunión, mi confirmación, los sacramentos de vez en cuando y todo, pero no lo veía cerca a mí. Entonces, evidentemente, él no era mi respuesta. O sea, era como que, pues tú allá con tus cosas y yo acá porque no me lo pidas, porque si tú te acercas me vas a exigir. Y eso era algo que me incomodaba, ¿no? Entonces, bueno, en este tiempo yo le llevé mis preguntas más profundas a las personas equivocadas, a los ojos equivocados. Entonces yo quise llenar ese vacío con excesos. ¿Cuáles excesos? Obviamente una sexualidad desordenada, una sexualidad temprana, muchos vicios. Nunca hubo drogas en mi vida, la verdad que gracias a Dios me salvó de eso, pero sí consumía alcohol o consumía cigarro, ¿no? Y lo peor era que no lo hacía realmente porque quería. O sea, no era una convicción, era por esta parte de decir, pues es que todos lo hacen y si ya no pertenezco a mi familia porque como que no, pues entonces aquí sí. Entonces, muy probablemente esto me va a llenar, pero no me llenaba. Solamente creaba un vacío mucho más grande en mí. Tuve también muchos pensamientos suicidas y creo que ahí fue como el detonante para que mi familia se alertara, ¿no? O sea, sí fue como que ya dijeron, no, esto ya está saliendo de control. Afortunadamente los dejo entrar. Digo, la primera que dejé entrar fue a mi hermana. Ella ya se casó un poco chica, pero pues aparte nos llevamos mucha diferencia de edad. Entonces ella tenía su vida, ¿no? Ella tenía su familia, sus hijos y yo pues no quería preocuparla, Ujú. pero se dio cuenta de esto, me empiezan a llevar al psiquiatra, me empiezan a llevar al psicólogo, a grupos espirituales, pero no era algo como que me hiciera mucho sentido, así que me refugio nuevamente, yo estaba comenzando la preparatoria ya, y me refugio nuevamente en el estudio, entonces yo dije, no tiene que ser así, otra vez hay algo más aquí, Ujú. ¿no? Y no me voy a medicar, y yo tengo que poder salir, porque no, esta no es la vida que yo quiero. Empieza a despertar un poquito esto en mí. Entonces, bueno, nace mi deseo de ser médico. Yo quería estudiar medicina. Empecé a leer también mucho sobre neurocirugía, los neurotransmisores y toda esta parte de la psiquiatría que me apasiona muchísimo también. Entonces, conozco al que ahora es mi esposo y comienzo una relación con él, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Ay, creo que fue algo muy bueno Ujú. y no muy bueno en ese tiempo, pero ahora ya lo logro ver así. Pues está mi estudio normal, pero al finalizar la prepa, cuando yo tenía que hacer mis trámites, salgo embarazada. Ujú. Y en ese tiempo creo que fue algo muy fuerte para mí, porque no me sentía capaz. O sea, porque yo esta depresión la disfrazaba, pero no la trataba con nada. Entonces yo decía, no, es que yo no voy a ser una buena mamá. O sea, ¿quién dijo que yo quería ser mamá, no? Y empiezo como esta lucha, como decir, no, no puede ser. Y bueno, mi esposo es más grande que yo, entonces para él era como, pues no pasa nada, ¿no? Pero para mí sí fue un conflicto muy grande. O sea, yo dije, no, no, no voy a poder con esto. Afortunadamente, recuerdo mucho una frase de mi mamá que me dijo, o sea, tu hija vino a salvarte, ¿no? Dijo, porque si no la tuvieras a ella,
muy probablemente no estarías con vida. Y eso lo guardo hasta este momento, ¿no? O sea, dije, de verdad que sí. Y de verdad, desde ese día, mi hija ha sido lo mejor que me ha pasado. O sea, jamás fue para mí una opción el no tenerla. Siempre me sentí incapaz en ese tiempo, pues estaba de 17 años, claro, pero no fue opción no tenerla. O sea, fue el motivo para decir, ahora sí tiene que haber algo más. Y ahora sí yo voy a ser la dueña de mi vida. O sea, yo tengo que demostrarle a ella que puede tener otro hogar, ¿no? O sea, que tiene que tener más oportunidades y que tiene que sentirse más amada de lo que quizá yo me sentía en su momento. Entonces, bueno, terminó la escuela, no estudié en ese momento, pero pues, la tuve a ella, siempre estuvo conmigo, o sea, nada más tengo una nena, ahora tiene 12 años, pero siempre hemos sido como muy cercanas, ¿no? Y siempre para mí, mi hogar y mi hija fueron lo principal. Después de un tiempo, pues yo, obviamente, con esta depresión y sin este conocimiento, pues detona en problemas de mi matrimonio. O sea, yo empiezo a tener muchas crisis con mi esposo, temas de comunicación, violencia, o sea, claro que llegábamos a la violencia, faltas de respeto, porque pues él quería algo y yo también lo quería y entrábamos en la lucha de poder, ¿no? Como decir, o sea, no tiene que ser de esa manera, tiene que ser de así, muchas cosas que creo que cuando no tenemos un noviazgo en el que existen estas bases, pues es muy común que lo vivamos. Entonces, bueno, así conozco Valora de esta manera, porque sí me puse a investigar entre, dije, no, es que tiene que existir otra manera. También en este tiempo yo comienzo a estudiar mi licenciatura en enfermería. Escogí enfermería porque ya no me cuadraba el tiempo de un médico con el ser mamá, ¿no? Y dije, definitivamente no. Afortunadamente fue algo muy flexible para mí, complicado porque sí tenía que esforzarme un poquito más en ser mamá y en ser esposa y en dejar las cosas listas y aparte, pues ser muy aplicada en mi escuela, ¿no? Entonces, bueno, estoy en enfermería y hasta cierto punto esto acrecenta los problemas en mi matrimonio, porque lo que el mundo me presentaba, o sea, es como si yo estuviera en una burbujita, entro a estudiar y es como que digo, wow, o sea, está más padre que afuera, ¿no? Claro que mi matrimonio, pues, como que él decía, no, ¿cómo? O sea, te vas a ir y ¿qué vas a hacer, no? Y yo me sentía que lo único que me detenía de ser libre era mi matrimonio. Entonces, en Valora tengo un proceso de acompañamiento muy bonito, nunca había tenido uno igual y yo creo que sí fue lo que abrió las puertas para que yo viera la integralidad de un acompañamiento. O sea, eso fue fundamental. Pero en ese tiempo no lo comprendí, así que terminando mi licenciatura, me separo un año de mi esposo porque pues para mí él era la fuente de mi problema, ¿no? Él era quien me impedía ser libre. Claro, pues a mi niña me la llevé y todo, pero durante todo este año, estos excesos vuelven a mí. Y esta manera de vivir desordenada y este sentirme como decir, wow, me quito, o sea, salí de la cárcel, voy a hacer y voy a deshacer, pues lo practiqué durante todo ese año, perdón. Él afortunadamente tiene un acompañamiento con una familióloga y él estuvo como muy aplicado, se podría decir, ¿no? Y yo en mis excesos, que para nada me llenaron el vacío. Yo sentía otra vez como si hubiese regresado a la adolescencia, decir, es que no, o sea, esto no me está llenando. Esto que me dicen que me tiene que llenar, pues no me gusta. Y él logra detectar, a pesar de que fui una persona muy encerrada siempre, logra detectar esto y me dice, ve, ¿no? O sea, ve con esta persona que me está acompañando. Y yo creo que ahí comienza el verdadero cambio en mi vida. Volvimos a integrar nuestra familia. Comenzamos un acompañamiento más centrado en lo que podíamos hacer ahora que lo que ya habíamos tenido antes. Y en este inter
yo descubro, a mí ser enfermera fue lo mejor que me pasó también. O sea, me encantaba ayudar a las personas, ser parte de decir, ay, no, wow, es que los ves entrar a lo mejor con un dolor o con un proceso difícil y salen restaurados, ¿no? Pero algo que estaba ahí era, salen restaurados muchas veces del cuerpo. Y eso me llamaba la atención. Y algo más entra ahí. Yo dije, no, es que yo tengo que estudiar una especialidad. O sea, yo me siento limitada en muchos sentidos por la cantidad de trabajo o por las personas, por el tiempo, por muchas cosas. Yo dije, no, es que tengo que ayudar más. Y ahí empiezo a estudiar ciencias de la familia, ¿no? Yo esperaba una especialidad en psiquiatría, pero afortunadamente, pues, entré a la maestría y aquí viene el verdadero cambio a mi vida. O sea, de verdad, el haberme encontrado con Dios, porque fue un encuentro con Dios. O sea, sí, parte del estudio complementaba mis conocimientos solo de una parte, solo de una dimensión de la persona, pero lo que ellos me decían era como decir, no inventes, o sea, esto hace falta, esto se necesita dar a conocer. Y aparte, fue un proceso muy personal porque yo me encontré con Dios ahí. Especialmente recuerdo, nunca voy a olvidar, un noviembre del 2020 que yo estaba casi iniciando en un congreso de teología del cuerpo, que fue cuando yo dije, las preguntas que yo había tenido, o sea, ellos les están poniendo nombre ahorita. O sea, de verdad me quería explotar el corazón. Yo decía, wow, no puede ser. O sea, todo lo que creí, todo el vacío que sentí, todos los anhelos que yo tenía en mi corazón, aquí se responden. Estaba literalmente atrás de la computadora llorando y pasaban así mi esposo y mi hija como, que, o sea, ¿por qué? Y yo decía, no puede ser, es que aquí está, o sea, aquí estuvo siempre. Y en ese momento empiezo, yo sentí, literalmente yo sentí cómo Dios estaba conmigo, ¿no? Cómo algo más, de verdad que era el Espíritu diciéndome, espérate, o sea, de verdad tienes que pasar por todo esto. ¿Por qué? Porque yo puse algo en tu corazón que va a ser cumplido. Y sí, o sea, yo volteo atrás y empiezo a unir todos los puntos y dije, o sea, esto tiene sentido. Esto ahora toma forma, mi pasión por la familia, porque siempre estuve inculcado en mi hogar, el que la familia era sumamente importante, el querer luchar por eso ahora, todo tenía sentido y ahora encontraba nombre a esa pasión. Y lo más importante, ahora le llevaba mis preguntas a la persona equivocada, ¿no? Y logro sentir la cercanía de Dios, porque eso es algo que rescato muchísimo y encuentro el sentido de mi vida. O sea, de verdad, ni siquiera era algo que yo lo sentía y que, bueno, por mi, pues guardarme las cosas de repente o no compartir, se empieza a notar en mi entorno, ¿no? De repente eran mis primas de, oye, pero te ves más contenta, ¿no? La primera que notó así muchísimo, mi hija me decía, oye, mami, ya no te enojas tanto. Oye, mami, ya no escuchas la música que escuchabas, ya no ves los programas que venía, o sea, muchas cosas que yo dije, es que sí es cierto. O sea, encontré la radicalidad que me llevaba aquí. Y eso es algo que me ha dado sentido a mi vida, que de verdad estoy plena y me siento muy feliz de poder ahora, como asesora Valora, porque es algo que a mí me ayudó a descubrir tantas cosas, que por eso yo vine como a decir, hey, quiero yo también poder hacer eso. O sea, quiero decirle a las personas, sí se puede. Y en este momento a lo mejor no lo ves, es difícil, te tienes que hacer consciente, te tienes que fijar metas, te tienes que poner a trabajar en ti, pero se puede, ¿no? Amén. Fanny, Entonces, voy a rescatar algunas cosas de las que has sí, mencionado. perdón, yo me Ah, fui. no, Dime, perfecto, dime. perfecto. Estamos para escucharte y para enriquecernos con tu experiencia. Y la verdad es que nos conmueve escucharte. Yo solamente quiero subrayar, ¿no? Para quienes nos están escuchando y quienes están empezando a conectar.
algunas cosas que narraste de tu vida preciosas. A pesar de que tu padre era alcohólico, había esa bondad y nobleza en su corazón y te sentiste muy amada por él, muy amada por él. Era un buen hombre, como la mayoría de los alcohólicos, son muy buenas personas, pero tienen una enfermedad y su enfermedad a veces los afecta muchísimo. Quienes no van comprendiendo que se trata de una enfermedad a veces complican la existencia tanto del alcohólico como de toda la familia. Pero de alguna forma esa intuición natural tuya, esa como sabiduría infusa que siempre te decía hay algo más, te permitió también detectar y valorar y tomar a favor el amor de tu papá, ¿no? El amor que sí sentías y que ayudó muchísimo el hecho, Fanny, de que no hubiera violencia. Muchos bajo el influjo del alcohol o de algunas otras drogas se vuelven muy violentos, pero no era el caso de tu papá y eso en cierto modo ayuda, ¿no? A que tú también puedas salir. Por otro lado, ese vacío que tú sentías y que te llega a hacer sentir que no, la falta de sentido de vida, la depresión, la tristeza, el decir de nada vale la pena seguir adelante, el quererte quitar la vida, eso es tremendamente fuerte y muchos están pasando por ello, Fanny, especialmente jóvenes, ¿no? De sentir que ya no vale la pena seguir aquí, como de qué va la vida, de qué se trata, no hay respuestas, ¿no? Tener esa inquietud en el corazón y no encontrar respuestas es devastador, tú lo viviste. Pero fíjate, como esa sabiduría infusa te llevó a una respuesta que es crucial para salir de la depresión, que es el servicio. De alguna forma Dios puso en tu corazón hacer algo por alguien y estudias enfermería, que es una carrera que es una verdadera vocación, es un llamado de Dios al servicio de otros. Entonces tú tenías ya ese llamado y haces algo que te sanó y salvó, que es servir a otros. Eso es algo que nos bendice mucho, el pensar en los demás nos ayuda a salir de nuestro ensimismamiento y por lo tanto de nuestra depresión. Y luego lo que pasa, te sientes amada, encuentras a este hombre que te ama, viene el embarazo, te sientes devastada, pero te sientes incapaz, ¿no? Tiendes a pensar que tú vales poco, que no vale la pena tu vida, pero Dios siempre te ha rodeado de bendiciones y hay una voz de madre sabia que te dice, tu hija es tu salvación, ¿no? Tienes un motivo para vivir, tienes un motivo para estar aquí. Ella ha venido a salvarte y tú lo has vivido así desde ese momento, desde esa voz de tu madre que no se te borra. Eso es maravilloso. Ahora, a mí me gusta, y me gustaría platicar con tu esposo si quiere, ¿no? ¿Cómo en ese año de separación, cuando tú le dices, es que ya se acabó, tú eres mi cárcel, tú eres lo que me impide ser libre y feliz, así es que tú vete, ese era tu diagnóstico, y él, un hombre que te amaba, a pesar de que habían dificultades entre ustedes y faltas de respeto, incluso un poco de violencia llegó a vivirse en tu hogar, pero él, con corazón noble, o sea, es que esto es lo que hay que rescatar en todos. O sea, al final los seres humanos lo que queremos es ser amados y valorados. Y a veces no sabemos cómo pedir esa valoración, cómo ser amables, ¿no? Y nos volvemos bastante descorteses y demás. Bueno, pero fíjate qué bien de parte de él, que supo esperarte ese año y supo estar ahí para decirte, vente. O sea, yo he encontrado una respuesta de este lado, con una familióloga, hablando del valor de la familia, del valor de la vida, poniendo el acento en estas cosas de luz y de positivismo. Él te lo propone. Fíjate, él tenía a Dios adentro, porque lo normal es que un señor, un hombre, que su esposa le dice, ya vete, no me alcanzas, me limitas, eres como mi carcelero, yo ya me voy. El hombre normalmente la revancha viene, ¿no? Ah, pues sí, no te guste, pues mira, a muchas les gustaré. Y se va y se busca otra y se hace otras cosas. O se deja llevar del mundo y tú estás joven, tú puedes hacerlo. Y se van por esos valores y pues ya se destruyen los hogares. Pero él no se fue por ese lado. A mí eso me llama mucho la atención. Cómo Dios entró a su corazón y le hizo sentir que la respuesta no estaba en alejarse ni en romper su familia, que la respuesta estaba en entender el problema y resolverlo. Y él sabía que en tu corazón habían inquietudes y también él ya se había encontrado las respuestas y él te llama. Porque otro dice, ya te fuiste a la fiesta, ya te fuiste al reventón, ¿sabes qué? Sigue tu vida, no eres digna de mi hijo. Y bueno, se van por ese lado. Pero, y algunos dicen, hoy está muy de moda eso, lo he oído mucho, es que le dio el síndrome narcisista, ella se cree la perfecta, ella se cree la única, entonces yo no puedo vivir con una narcisista, adiós, ¿no? Y se rompe algo que puede ser hermoso. Qué maravilla que él, no sé, arropado por este Dios de amor, te propone, luchemos por el matrimonio y luchemos por el lado de la unidad familiar.
Y qué maravilla también que tú supiste acoger, recibir esa invitación y decir sí. Y después, maravilloso que encontraras en la teología del cuerpo tantas respuestas que hoy por hoy es una recomendación para todos. Los que somos creyentes debemos estudiar teología del cuerpo. El gran regalo de San Juan Pablo II. Nos dejó dos regalos que tú asumiste, Fanny. El Instituto Juan Pablo II, Instituto Sí. Superior de Ciencias para la Familia, y la teología del cuerpo. Las dos cosas regalos de San Juan Pablo II que tú has sabido acoger. Entonces, luego si tu marido quiere, platico con él para que como hombre diga, luché por mi matrimonio y aquí está el resultado, ¿no? Están ustedes unidos, familia construida en Cristo ahora y como con ganas de llevar esta buena noticia a muchos más. Entonces, bueno, solo quería subrayar eso. Si quieres agregar algo, mi querida Fanny, y luego nos vamos Sí. con los comentarios y preguntas. Adelante. Bueno, yo creo que él encantado. Ah, muy O sea, bien. hasta cierto punto, digo, ayer estaba platicando con él. Nunca había dado mi testimonio antes y estaba como medio nerviosa. Y él, no, sí, le digo, pues más bien ve y dalo tú, porque ya lo tienes muy establecido. Pero no, fue eso. Algo que sí quiero agregar es la importancia de acercarse con la persona correcta. Y la persona correcta es la que sabe reconocer los valores de la vida y los valores de la familia. O sea, de verdad no nos damos cuenta de qué profundo es esto. O sea, de que ahorita hay tantísimos vacíos, de tantísimos problemas, porque en la familia no hemos sabido acoger esto, ¿no? O sea, ahí todos aprendemos a ser personas, todos lo aprendemos. Entonces, es algo que sí, sí me apasiona muchísimo, sobre todo porque, como lo decías anteriormente, optamos por ser egoístas. La mayor parte optamos por decir, el otro tiene el problema y mejor que se vaya, o es súper sencillo echar culpas, ¿no? O sea, algo que yo hice en su momento, claro, era echar la culpa, ¿no? O echar la culpa a mi papá o a mi mamá, que porque trabajaba, o a mi esposo, o al sistema, o muchas cosas. Pero cuando me empiezo a ser responsable de mí y decir, a ver, no, o sea, sí me están ofreciendo esto, pero yo tengo esa capacidad de elegir. Muy bien. Entonces, ahí está como el compromiso, el conocimiento siempre nos responsabiliza y es algo que todos tenemos que afrontar y es algo que afortunadamente él y yo pudimos hacer. En nuestro egoísmo buscamos el camino individual y de esta manera se pudo sanar, ¿no? Se pudo no llevar a casa lo que cada uno tenía que resolver en individual. Exacto. Esto se me hace muy esencial y creo que vale la pena luchar. O sea, las cosas fáciles no siempre son tan satisfactorias. Había un comercial que decía, si las cosas difíciles se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, decía, ¿no? Y es Sí, verdad. Y totalmente. dijiste ahorita una frase hermosa, Fanny, el conocimiento te responsabiliza, el conocimiento te da responsabilidad. Y tú conocer más y solucionar tu propia psique, muy bien, cada uno por su cuenta buscó ayuda, cada uno hizo el cambio que tenía que hacer en lo personal y ahora se enriquecen mutuamente unidos. No es él es el que tiene que cambiar, o tú que dijeras, o él que dijera, ella es la que tiene que cambiar, ¿no? Cada uno Ujú. asumió el cambio que tenía que dar, ¿no? Y ahora están Claro. juntos y felices. Así es que tenemos pendiente de platicar con tu esposo Claro que mucho. sí, Voy claro a que ir sí. a los comentarios, Muy bien. rápidamente dos invitaciones. Voy a estar en Chihuahua, en Parral, Chihuahua, del 24 al 26 de marzo. No se lo pierdan. Radio Familia cumple 10 años de vida haciendo mucho bien en aquella zona de nuestro país al norte de México. Me veo con la familia Rico este fin de semana, el último fin de semana de marzo del 24 al 26. Busquen Radio Familia y todos sus eventos porque vamos a estar ahí trabajando duro del 24 al 26 de marzo. También este 21 de marzo, próximo martes, es la plática para matrimonios aquí en Guadalajara. Les invito al Templo de San Bernardo, 9 de la noche, último martes de mes, perdón, cuarto martes de mes, reunión de matrimonios. El tema es diálogo matrimonial y el expositor, un gran amigo, Luis Cuadro, un argentinito, él muy bueno. Diálogo matrimonial, Luis Cuadro, este 21 de marzo, 9 de la noche en el Templo San Bernardo. Imelda Preciosa desde Los Ángeles. Cada momento difícil nos llama a una transformación, querida Lupita, y a tu invitada.
si buscamos desde Dios, de Dios. Gracias por cada uno de estos temas de Valora Radio, edifican mi vida. Saludos desde Los Ángeles, California y bendiciones infinitas. Imelda, te queremos, te llevamos en el corazón y de verdad estos son testimonios que nutren nuestra vida. Chava Chalino me dice saludos y bendiciones también para ti, Chava. Dulce, buenos días, gracias familia Valora por este testimonio. Saludos y bendiciones desde Phoenix, Arizona. Saludos hasta Phoenix, mi querida Dulce. Radio Católica Comitán Chiapas, 101.9 FM, siempre en sintonía. Dios les bendiga siempre, hermana Lupita, y a tu invitada Fanny. Saludos, un gran abrazo desde el corazón. Saludos a la Radio Católica en Comitán Chiapas, 101.9 de FM. Irene, buenos días, Fanny. Gracias por tu testimonio. Dios te bendiga. Ari, gracias, gracias, gracias. Qué belleza de la grandeza de Dios. Sí, señor Ari, gracias. Dios es bueno, maravilloso y hoy nos da un regalo de esperanza. Aquí está Fanny. En un momento dado pudo quitarse la vida. Bendito Dios, no lo consiguió. Bendito Dios, no llevó adelante todas estas ideas de que no tiene sentido nada. Bendito Dios que encontró el amor. Bendito Dios que llegó su hija. Y bendito Dios que estudiando teología del cuerpo, ciencias de la familia, hoy ayuda a muchos a unir a las familias. Vamos a dar los datos de Fanny en un momento más. Connie Gastelum. Buen día, Lupita, Fanny. Excelente testimonio. Saludos y bendiciones desde Hermosillo. Gracias, Connie, bonita. Olga García, gracias, gracias. Gracias a ti, Olga. Nos encomendamos mutuamente. Saka dice, Dios nos llama a ser testimonio para el día de mañana poder ayudar a otros. Él nos escoge, nos educa y nos transforma. Pues aquí está Fanny para decirte que sí, así es. Dios nos transforma. León o Santa Cruz me hizo llorar y reflexionar y Dios abrió mi corazón. Ay, esto es nuestro regalo, Fanny. Saber que tocaste un corazón que ha reflexionado y se ha abierto a una nueva mentalidad. Esta es la idea de los testimonios. Aquí está Fanny para decir si se puede. Un año separada, cansada del matrimonio, sintiendo que era su cárcel, para descubrir que era su tesoro. Y un año después, reconstruir su hogar. Erika Rivera, Dios te bendiga. Ana Ceci, saludos desde Cancún. Un gran abrazo hasta Cancún. En Cancún también hay Valora. Está funcionando un poquito sí, un poquito no, por algunas condiciones, pero ahí está Valora también. Búsquelo en su parroquia, en el centro de Cancún. Hay un centro Valora donde hay asesores que les pueden atender. Cristi Gisabel dice, bellísimo testimonio. Gracias, Cristina, que Dios te bendiga. Cristina nos dice, Dios no nos suelta. Y qué bello que su esposo es quien la regrese a Dios. Yo también tengo un esposo que es quien me acercó a él. Oye, qué bien, Cristina, pues luego nos platicas, ¿eh? Ya ahorita tenemos cita con el esposo de Fanny, que nos va a contar qué fue lo que hizo durante ese año de separación. Cristina también nos dice, bendiciones, Fanny. Dios la sana para que sane a otros. Qué bello es Dios. Así es. Y Fanny, con toda la seguridad, está haciendo ya mucho bien y mucho más que hará. Ari, muchas gracias por este hermoso testimonio. Bendiciones desde California. Hasta California, Ari, nuestro cariño, oración y gratitud. María Elena Castillo, te queremos. Qué hermoso ver las señales que Dios nos da para sanar nuestra vida y salvar nuestro matrimonio. Así es el Señor. Dios nos manda señales siempre, nos habla siempre, nos pide siempre. Escuchemos y obedezcamos. Angie Benavides, Dios te bendiga. Oramos por ti, mi hermanita. María Elena Castillo nos dice, ¿cómo tomaste la decisión de regresar con tu familia y apostar a estar con él y cambiaste tu mentalidad? Te pregunta Tiffany. Bueno, pues lo principal fue, o sea, el acompañamiento que no regresé así como que tan rápido, la verdad, tengo que ser honesta. O sea, él me ve en este sinsentido y me invita, ¿no? No me invitó a regresar con él. O sea, me dijo, ve. O sea, a mí me está funcionando, a mí me está llenando, ve. Y después de hablarlo, obviamente, con mi asesora y todo, pues yo decidí y me di cuenta que yo también tenía que haber cambiado muchas cosas. Yo también estaba influyendo
a que mi matrimonio estuviera así, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en mi egoísmo, en mi falta de conocimiento, en el culpar a alguien más, pero me comprometí, hice los cambios personales que tenía que hacer porque muchos años yo respondí desde la tristeza o desde el enojo, ¿no? Entonces también, o sea, él me veía así, mi hija me veían así, y yo tuve que hacerme responsable de sanar esa depresión de manera individual y el ir sanando como persona me fue como quitando el velo de decir, esto no era lo que estaba dañando tu vida. O sea, lo arrastraste desde hace mucho y no puedes culpar algo que no es el culpable, que no es quien te abrió la herida. Entonces, él estuvo ahí, pero lo primero que cambió fue mi mentalidad y sobre todo fue mi manera de mirarme. Eso fue una de las cosas principales. Entonces, ahí viene la importancia del acercamiento, ¿no? Con personas que tienen valores, que te van a ayudar a que tú sanes y a que elijas lo mejor para ti. La violencia, digo, nunca es buena. Muchas veces lo hemos escuchado contigo, Lupita, ¿no? No es la respuesta. Entonces, quizá la separación momentánea a veces nos ayuda a esto, a trabajar en nosotros y a quitar las cosas que no son propias de un matrimonio y a poner las bases más sólidas. Muy bien. Fíjate, yo te diría, María Elena, yo veo en Fanny, lo primero, un acto de humildad. O sea, un decir, necesito ayuda, necesito respuesta, el reconocerlo, el no sentirse autosuficiente, sino cada vez que ella se sentía autosuficiente estaba yéndose por caminos que descomponían las cosas. Entonces, de pronto decir, a ver, yo necesito ayuda y prestarse a ir a una asesoría, acercarse a alguien que le aconsejaba de otra manera, eso fue un gran paso, porque ella antes se asesoraba en los lugares inadecuados, con las personas inadecuadas, buscaba respuestas en donde había más vicio y más mundanidad, pero su inquietud de corazón y de mente la hizo buscar en otro lado. Eso es muy bueno. El acto de humildad de decir, sí necesito ayuda, y el acto todavía de mayor humildad de decir, no es donde yo diga, es donde convenga. Y creo que de este lado es diferente. Y se fue y probó y le pareció que ahí estaban sus respuestas. Entonces, este acto de humildad, Marilena, de decir, busco, necesito ayuda, ¿no? Hay mucho que contar, ¿eh? El tiempo se va, pero luego me cuentas cómo está tu papá, cómo está tu mamá, quién se acercó a Dios primero, propiamente a Dios, porque finalmente los dos encontraron a Dios. Ahorita vamos con eso, pero primero atiendo nuestras llamadas. Muy bien, muy bien. Angie me dice, excelente testimonio. Gracias, Angie. Gracias a Fanny. Gracias. María Antonieta, felicidades, Fanny. Amén. Hermoso testimonio. Tere Romo, saludos cordiales desde Nuevo León. Dios les bendiga siempre. También a ti, mi querida Teresa. Marielena Castillo dice, sí, a mí también, por medio de mi esposo, regresé a mi familia. Benditos caballeros, los hombres que están encontrándose con Dios, bendito sea Dios. Sí. Dios se encarga y de alguna manera a todos nos lleva a Él, así es como Él quiere. Cuéntanos un poquito eso de parte de ustedes, Fanny. ¿Cómo fue que finalmente Dios forma parte de su familia? O sea, Él empieza con esta familióloga también un poco buscando a Dios. ¿Cómo está esa situación? Cuéntanos. Pues bueno, después de la separación, como te digo, el primer escalón, como quien dice, sí lo abrimos en valor a ambos, estuvimos acudiendo ahí, ¿no? Muy bien. Pero quizá trabajamos mucho la parte de matrimonio cuando había muchas cosas sin resolver personales. Entonces vamos, lo intentamos y no sé, a lo mejor funcionó por un tiempo, pero después lo que cada uno íbamos cargando, pues es como que nos seguía pesando. Entonces fuimos a retiros, fuimos a varios donde también estuviste tú, ahí en Familia Unida, me parece. Familia Unida, Cruzadas. Sí. Fuimos a varios, o sea, de esos, y la formación cambió totalmente, ¿no? O sea, sí éramos de ir a la iglesia o de ir a misa, pero no habíamos tenido el encuentro personal. O sea, yo creo que eso es algo indispensable. Y muchos podemos ver a Dios como, o el cumplimiento como decir, bueno, pues
es esto, no es meramente ley, meramente mandamiento o algo así, cuando no. O sea, a mí algo que me queda muy grabado es, no podemos dar algo de lo que no estamos llenos. Ujú, Y yo comprendí, y creo que también él, en cierto sentido, ujú, el tener a Dios en el centro, o sea, de verdad en el centro, para llenarnos, ujú, pues eso nos da una saciedad que queríamos compartir. Entonces, le dejo de exigir cosas que él no me puede dar. O sea, porque mi corazón y el de él no están hechos, o sea, sí están hechos para complementarnos, ujú. pero no se llenan completamente de él, porque él es una persona humana como yo. Entonces, cuando tú de cara a Dios dices, a ver, lléname, complementame, sáname, pues yo creo que ahí empieza como esta transformación real de cada uno. O Ujú. sea, yo no te voy a exigir algo a ti que yo primero tengo que buscar. Entonces, el cada uno buscarlo en individual y buscar esa relación y esa cercanía con él y el ser obedientes y dóciles a él en lo individual es lo que hace que ahora forme parte de nuestra familia. Porque cada uno en su obediencia, o sea, sabes, ¿no? Ujú. Y claro, le damos la importancia que ahora tiene. Porque en su momento, pues cuando nos casamos, yo personalmente sí decía, bueno, me voy a casar, mi niña ya tenía 2 años más o menos, y decía, bueno, ya me voy a casar y como que por acto de magia yo creo que ya todo va a funcionar. Y no, porque Dios necesita de nuestra docilidad. Así es. ¿Tienes tu teléfono, Fanny, para que si Sí, sí, alguno sí. quiere contactarte, te llame? ¿Cuál es? Claro que sí. Es, bueno, 33 Ajá, 10 10, 11 11. 6117. Ese es A mi ver, teléfono. 33 10 11 6117. es 117. Ahorita lo voy a poner en pantalla porque Sí, me lo súper estoy bien. dando y con muchísimo gusto que puedan contactar a ustedes, a Fanny, de manera privada, platicar con ella, compartir esta experiencia y contar pues con un acompañamiento porque ella es familióloga, ella está apoyándonos en Valora con el grupo de asesores y para nosotros eso es una maravilla, o sea, esta historia de a través de Valora encontraron como el eslabón para encontrarse con Dios, para sanar las propias heridas. Esa es nuestra tarea. Somos como un puente entre esa felicidad prometida por Dios y tu anhelo de tu corazón. Nosotros somos el puente nada más y damos un servicio que estamos enamorados de darlo. Y como en el caso de Fanny, somos el puente, a lo mejor a través de Valora se abrieron puertas, ¿no? Y entonces te Ujú. presentamos el curso de sanación del niño interior, las cruzadas matrimoniales, las renovaciones matrimoniales, los planes de familia unida, el Padre Ángel, y ahí viene, somos un puente. ¿Y qué hacemos? Te acompañamos con una escucha empática, profesional y cristiana hacia esa felicidad, esa fuente de felicidad que puede saciar tu corazón. Eso es lo que hacemos. Y me encantó escuchar de Fanny también que decía, estaba viendo el curso de Teología del Cuerpo en la pantalla, estaba sin perder el tiempo, con pandemia y todo, en la pantalla aprendiendo cuál es el valor de nuestro cuerpo y cuál es el sentido de nuestra vida, porque la teología del cuerpo da respuestas profundas a los anhelos más Muy, muy íntimos del profundo. corazón. Entonces son bellísimos. Ahí está el teléfono de Fanny, lo repetimos. Fanny, más 52 Sí. para quienes están en Centro, Sudamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo, más 52 para entrar a México. Y el número es 3310 11 6117. 33 10 11 61 17. 17. Este es el teléfono de Fanny con todo el cariño del mundo para todos ustedes. Tere, saludos desde Nueva León. María Elena, mi esposo me ayudó a regresar a Dios. Erika, gracias por compartir. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Abrazo hasta Reynosa, Tamaulipas. Marta, bendiciones. ¿Algún teléfono para buscar asesoría? Sí, hoy te comparto el teléfono de Fanny con mucho gusto. Más 52 para otras partes del mundo. 33 10 11 61 17. Es el teléfono de Fanny. Puedes platicar con ella, manda mensajito escrito o hablado para que se pongan en comunicación. Y antes de despedirnos, solo les recuerdo que tengo dos invitaciones por ustedes. La primera es el 21 de marzo, cuarto martes de mes, tenemos un apostolado en conjunto en las cruzadas matrimoniales y Valora. ¿Qué hacemos? Damos temas de formación para el amor matrimonial y familiar, uno al mes.
Muchos van a cruzadas y los esposos no quieren ir después a terapia. Normalmente los esposos, a veces son las esposas, pero ay, no, yo no necesito la terapia y tal. Entonces, ¿qué hacemos? Te proponemos conocimiento, como bien dijo Fanny. El conocimiento te responsabiliza, el conocimiento te compromete. Entonces, te damos conocimiento con una plática mensual que atiende todas las áreas del matrimonio: sexualidad, economía y finanzas, comunicación. Esta vez se hablará de diálogo con un gran maestro que es Luis Cuadro. Te va a servir muchísimo escucharlo, meditar y llevarte todo esto. Pedimos que sea presencial. Vénganse a las 9 de la noche en el auditorio del Templo de San Bernardo. 9 de la noche, próximo martes 21 de marzo. El tema es diálogo en el matrimonio con un gran maestro, Luis Cuadro. Ahí los esperamos presencialmente. Sí se transmite también vía virtual. Esperen en mis redes sociales, voy a poner toda la información. Y el último fin de semana de marzo me voy a Parral, Chihuahua, con muchísimo cariño. Voy a estar ahí con la familia Rico, celebrando 10 años de programación de Radio Familia. 10 años de bendiciones, 10 años que se tejieron entre el dolor y el amor. Preciosos. Felicidades a Radio Familia. Nos vemos del 24 al 26 de marzo en Parral, Chihuahua. ¿Quieren informes más? Métanse a internet, busquen Radio Familia, Parral, Chihuahua, y ahí tienen todos los datos. Mi querida Fanny, tenemos que despedirnos. Que Dios te bendiga, que te conserve muy fiel y que sigas sembrando luz por donde vas. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón agradezco que hayas tenido este espacio para mí y espero haber podido ser un pequeño aro de esperanza para las personas que lo escucharon. Me gustaría nada más decir algo para cerrar. La iglesia y estos grupos como Valora tienen respuesta. O sea, no se dejen llevar por lo que el mundo les dice. De verdad, no le lleven las preguntas más profundas de su corazón a otras personas. La iglesia y estos grupos tan bonitos que ustedes tienen y todo lo que promueven, tiene una respuesta. Entonces, acérquense a ellos, anímense a acercarse a ellos porque les va a ir bien, les va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias de corazón. Te queremos muchísimo y te agradecemos infinitamente tu humildad y tu valentía para estar hoy aquí. Nos Muchas tenemos gracias. que despedir. Ya saben, amigos, hermanos, los queremos y esto fue Desde el Corazón. Hasta pronto. Bye. Gracias.